Pues no, qué lindo que coincidamos en estos espacios, ¿no? Como que siempre somos amigas ya hace 10 años, claramente. Sí, hace bastante. Y siempre nos dedicamos a hablar de todo y nada y mucho. Y reflexionamos un montón en torno a todo lo que tiene que ver con el cuerpo, ser mujer, la cotidianidad, con que todo lo que nos abruma. Pero nunca habíamos estado en un espacio así como más producido para poderlo sacar a la luz pública. Sí. Sí, sí, claro, recuerdo mucho que hemos tenido como esas conversaciones. Gracias por invitarme. Es un placer estar acá compartiendo y llegando exacto a esos temas de que hay conversaciones que son bastante profundas. Y hemos llegado a esos términos también de siempre decir como que en algún punto podríamos como reunirnos y tocar ese tipo de temas que no hablas con todo el mundo tal vez, sí, que son un poco como más profundos o más sensibles. Y es un poco agradable, bueno, es lindo tener este espacio para poder compartir un poco sobre eso. Sí, es lindo poder hablar sobre esto. Pues nada, entonces acá la idea es que podamos abarcar como las distintas nociones que manejamos de cuerpo, como no solamente desde el punto de vista artístico, sino en realidad desde el punto de vista humano y más que todo nosotros desde esta postura de ser mujer y qué conlleva, digamos, ser mujer socialmente hablando y tener un cuerpo, habitar un cuerpo, mostrar un cuerpo, habitarlo, trabajarlo y todo lo que tiene que ver con esto. Entonces, bueno, para ti, ¿qué es un cuerpo? Uy, pues esa pregunta es bastante profunda y compleja, porque a la final, para mí el cuerpo no es solo como ese pedazo de carne que a veces la gente considera que es sí como, o solo como un vehículo que va ahí como llevando algo, ¿sí? O como que solo es ese físico. No, para mí el cuerpo realmente es como, yo siempre lo he visto como una vasijita, como un recipiente, ¿sí? Es ese, es como un lugar, ¿sí? Un lugar, un espacio, un, una situación muy interior que no solo trastoca como el plano físico, sino que de una unión de por sí como de ese cuerpo, alma y espíritu en cierta forma que a la final no solo se define en eso que nos pasa, sino también en todo eso internamente que estamos llevando procesos a cabo, donde muchas veces, digamos, ejemplo, cuando uno tiene una pena o cuando uno está pasando por un duelo, hablamos de cuerpo de esta manera en el contexto de que tal vez no se físicamente en mi corporalidad, tal vez no se note mi duelo, pero internamente puedo estar llevando otro duelo que es como eso mismo que yo me llego a cuestionar como hasta dónde siento, ¿sí? Hasta dónde me permito ser o hasta dónde me permito explorarme, ¿sí? O hasta dónde me permito que todo esto me suceda, me permee en cierta manera, ¿sí? Y también me cuestiono como esto que siento físico, que no solo es físico, sino que también es emocional, sentimental, etcétera, me está creando como una situación mental que me lleva a entenderme como un todo, ¿sí? Como que el cuerpo no está alejado de ese plano interior, sino que también hay una conexión ahí de que me llevo a mí misma con todo, ¿sí? Entonces, para mí como que el cuerpo es ese lugar sensible al que habito todo el tiempo, porque también es eso habitarlo, con el que me enfrento a la realidad de cierta manera y cómo habito esa realidad con mi propio cuerpo y cómo permito también que esa realidad me permee. ¿No? Es como aunque es, Precisamente, digamos que este espacio es posible gracias a que nace la necesidad como de indagar en todos estos conceptos y todas estas cosas y todas estas nociones. Hace parte, es un proyecto ganador del portafolio municipal de estímulos de la Secretaría de Cultura. Por eso estamos pudiendo realizar como este tipo de espacios. Y la investigación que se está llevando a cabo, bueno, que estoy llevando a cabo, se llama Yo fragmentado, yo expandido, una noción poética de una cartografía en duelo. Básicamente también, pues ahora que tú lo dices, esos duelos que uno lleva internos como que no se ven reflejados físicamente, pero que uno carga, pues nace esa necesidad de poder hacer una memoria corporal y revisar qué es lo que tanto tengo por sanar por sanar a partir de precisamente todos esos duelos que identifico
que muy seguramente pasan desapercibidos, pero si uno los interioriza y los cuestiona, resulta que duelen un montón y resulta que uno tiene todo el tiempo un montón de cosas por sanar y todo el tiempo, todos los días uno se que se está cuestionando el porqué de las cosas, por qué me pasa esto y por qué sigo sintiendo de esta manera. Bueno, esto no quiere decir que uno va a durar con un duelo toda la vida, sin embargo, este duelo sí se transforma y tiene distintas etapas que uno tiene que a la final vivir y sentir para poderlos llegar a sanar, ¿no? Claro, porque digamos, partiendo del hecho de que no, como que uno considera que hay un tiempo o hay un límite para llevar los duelos o para transitarlos, y luego tú te das cuenta que en la vivencia del cotidiano no hay un límite, porque tal vez ese tiempo puede tomar meses, tal vez años, no sabemos cuánto, pero solo sabemos que es un proceso de transitar que no se puede evitar, porque a la final esos duelos siempre tienen como un punto donde fue vida en algún momento, ¿sí? Fue como esa sensación de vida en uno o de otras emociones. Y uno sabe que para llegar a un transcurso de uno decir suelto este duelo, primero hay que habitarlo. Y en esa forma de habitarlo te cuestionas todo el tiempo eso, cuánto va a durar, o cuál es el punto, cuál es el límite, o qué, qué me permito a mí o cómo me trastoca esto que está sucediendo, ¿sí? Cómo en ese habitar también cambia un poco la yo que era antes de este duelo y la que estoy en este ahora. Cómo dejo que eso me permee, cómo dejo que eso me atraviese, pero también cómo es eso lo que tú dices al transitar eso, cómo uno se va transformando, ¿sí? O cómo uno va soltando esas capas, ¿sí? Y se va como entre esa capa que uno va soltando y va viéndose, se va observando en ese proceso de soltar y de ser y de conocerse en esas diferentes etapas o momentos. Ujú. Como que uno todo el tiempo está desaprendiendo, aprendiendo, expandiéndose y reconociéndose. Sí, También está esa posibilidad de que todo el tiempo tú te transformas y nunca eres el mismo. sí, eso me hace acordar mucho como el hecho de cuando ambas estudiamos como eso de que siempre el artista está en obra, ¿no? O sea, uno mismo es como una obra que una obra que todo el tiempo está en proceso, ¿sí? Porque igual todo el tiempo estás en un constante aprendizaje de todo lo que a uno le sucede, sí, es inevitable. Entonces también eso pienso como que uno no hay, como que no hay una finalidad y como que siempre ese proceso te va a enseñar y te va a enseñar algo que uno ignoraba por completo o tal vez no lo había profundizado de esa manera. Sí, es como que somos una obra de no acabar, como una obra que siempre está en proceso, pienso en algún punto. ¿Cómo ves el tema ahí de que todos estos sentires y todos estos estados y todos estos transitares se conviertan en el objetivo mismo de crear algo, que sean el material detonante creativo para llegar a algo? Uy, pues es que eso siempre es, siempre para mí en ningún contexto en cuanto al arte agradezco esa forma de poder llevar exactamente esto, de cómo poder detonar o sacar eso, esa potencia o esa resiliencia que llevas, cómo sacarlo, ¿sí? Cómo soltarlo, cómo llevarlo a cabo en ese espacio creativo, entre esa corporalidad que te permite eso, hablarlo, comunicarlo, porque también a la final, tal vez esas experiencias no son exactas o no son iguales que nos hayan sucedido, pero sí siempre hay un punto como que puedo entenderme con el otro, ¿sí? Y creo que eso mucho lo permite el arte en el hecho de hacer obra, ya sea en ilustración, ya sea en corporalidad, ¿sí? Ya sea como ese mundo o esa parte que te permite expresar eso que tú sientes interno, pero que también en colectividad hemos podido pasar experiencias similares, no exactas, pero tal vez similares que me hace tener esa condescendencia con el otro o ese intercambio de poder decir como yo también he podido Me he pasar, sentido me he así sentido también. así, ¿no? Como es eso de como no estamos solos en algún punto. Entonces pienso que lo veo de esa manera como que el arte me permite eso, como hablarlo, comunicarlo a través de cualquier medio, ¿sí? Hasta en una conversación con mi compañero o compañera que tenga en el cotidiano, ¿sí? El hecho de tener o de leerlo, de hacer esa acción que me permita a mí soltar, ¿sí? Es ese hecho de uno decir como que se exterioriza, de solo ya ser interior es algo que ya es exterior. Y me pasa más en eso cuando llega el momento de hacer una experiencia colectiva, de pasar a ser solo de uno a que
sea ya algo que nos sucede Aunque eso fatal. también a veces es áspero porque uno, al hacer pública su obra, está sujeto a un montón de mierdas, ¿no? Es como, Sí, el arte es muy subjetivo y no todo el mundo lo va a entender igual, y digamos que también pasar esa delgada línea del arte y la vida y todo ese rollo, también requiere cierto grado de valentía, ¿no? Como, aunque uno también como artista todo el tiempo está expuesto a ese existencialismo que lo impulsa, a ese algo que lo tiene ahí maquinando, maquinando a crear. sí, es que en cierta manera, exacto, y en cierta manera siempre también me parece que uno tiene como un impulso interior de como sentir que debe sacar eso, porque es como una voz interna que a mí me pasa personalmente que es como una voz interna que también me hace identificarme, a pesar de en esa experiencia cuestionarme de que puede que lleve ese mensaje, o puede que no, puede que sea, pueden que lo tomen de formas muy diferentes, pero son esas experiencias que me hacen como de que me pasaron a mí y el solo escucharla en otra persona no pareció, es como que me hace tener esa empatía de, uy, es algo que se transita, sí, tal vez también ver la situación de esa persona o escucharla y verla, es como eso, como que el solo tener esa empatía me hace sentir eso de, independientemente del hecho de cuando ya decida sacarlo, de cuestionarme de pronto de cómo les llegue a los otros, porque tal vez sí, tal vez el hecho de cuando ya expongo obra no todos entendemos igual, porque Ujú. tal vez a veces puede que no hayamos pasado por esas experiencias también, pero Sin embargo, hay unos común denominadores por los que transitamos la mayoría de los seres humanos, que son esos duelos a los que uno inevitablemente no se puede escapar, digamos, una ruptura de pareja, la pérdida de un ser querido, alejarse de alguien que amaba, bueno. es que ese tipo de actos son experiencias tan humanas que cuando le suceden a uno piensa que tal vez solo le están pasando a uno, ¿sí? Pero luego es eso mismo que te digo de las conversaciones de que cuando empiezas a hablar o comunicar, entiendes que también es eso mismo que tú dices como que es inevitable. Y eso es como que uno más dice, esto se siente tan fuerte internamente, esos tránsitos de esos vínculos que uno está transitando y está soltando o está pasando. Me parece algo muy, últimamente me ha parecido algo como bastante cuestionable, sorprendente el hecho de que como humanos tengamos esa capacidad como de reformarnos o también cuestionarnos qué tan importante es la energía de otro ser contigo para poder existir, ¿sí? Porque somos unos individualmente, pero a la hora de tener un vínculo, entablar algo con alguien profundamente, hay hay como una mezcla, una combinación que a la hora de desligarse, independientemente así sepas que el cotidiano tiene que continuar, se siente como ese duelo se siente transitándose de uno cuestionarse de qué es el vivir o qué es el compartir si las profundidades se pueden acabar en algún punto. Sí, o hasta qué punto me permito ser o dar o entregar para ser, si también voy a entender que en algún punto de mi vida voy a tener que transitar de pronto el soltar. Soltar, ¿Qué tan preparados estamos para entender que estamos, pero que también en algún punto de nuestra existencia hay que soltar? puede que no es, Puede que sí, puede como ese que camino o que puede que siempre creo que hemos hablado, de que yo lo veo mucho como un camino hacia la montaña que uno va caminando y uno va solo y va subiendo, va transitando. Y llega un punto donde te encuentras a alguien que te gusta, que te llama la atención cómo se siente caminar y esa persona dice, me voy a pegar a tu camino y juntos siguen caminando. Y uno disfruta tanto esa caminata que se le olvida que uno empezó esa caminata solo, ¿cierto? Llega un punto donde los dos están mirando como de que yo voy para otro lado y yo también quiero ir a otro lado, o sea, como que nos miramos de no, vamos, no quiero ir para el punto que tú vas. Y ahí es cuando uno se cuestiona y dice, bueno, como racional, como ser humano, como todo lo que sé que debo hacer, pues hay que seguir el camino porque lo empecé. Pero ya es complejo porque uno se acostumbra a continuar el camino con esa otra persona y se le olvida a uno exactamente eso que es muy racional. Pero a raíz de eso olvido, uno se da cuenta que por más que no tenga algo en cuenta, las situaciones cambian. Y eso no me hace o no me evita ser exactamente, me hace recordar lo humano que soy, mm, porque eso es de humanos. Que tengamos vínculos, que soltemos, que conozcamos, que profundicemos, que seamos y somos una especie, en cierta manera que me cuestiona eso de cómo cuestionamos los vínculos y las relaciones. ujú, Somos ese tipo de seres, o sea, y ese cual ya le tenemos unos sí. humanos.
Ujú. Y creo que es esa mismo pensarse de cómo me relaciono, digamos, no solamente con los seres humanos, porque las relaciones sociales son súper complejas, sino cómo me relaciono con el entorno, cómo me relaciono conmigo mismo, cómo me relaciono con X o Y ámbito que nos lleva a cuestionarnos un montón en realidad quién soy y qué estoy haciendo acá. Sí, sin embargo, también uno se relaciona y también Mm, pienso mucho, digamos, en todo este proceso que me he repensado, replanteado y no sé, hasta anoche que precisamente estábamos con Sergio grabando unas cosas. Yo veía anoche mismo, me senté como a revisar ese material y dije, bueno, sí, esto me gusta, esto funciona, pero ¿y hasta qué punto uno se replantea todo? Porque nada es lo mismo, ¿sí? Porque si hablo de precisamente de ese yo que fui, yo que soy, yo que voy a ser, como que todo eso en algún momento es muy ambiguo para uno abarcarlo como tal, ¿sí? Sí, Y relacionarse con alguien y luego soltar implica que tú ya no vas a ser la misma persona que eras antes de esa persona, durante que estuviste con esa persona y el después. sí, porque es ese, exacto, es ese mismo proceso en el que uno se nota en ese presente y ya uno no es un mismo ser. Uno ha cambiado bastantes aspectos porque es eso mismo. No se puede llegar a creer que siempre va a ser como lo mismo, ¿no? Porque igual estamos como el tiempo también o como en la tierra le pasa, todo es un constante cambio. Sí. ¿Tú personalmente piensas que el arte en sí mismo es ese motor que nos ayuda a entender la vida y a sanar? Uy, pues la verdad, en algún punto de mi vida sí agradezco mucho haber estudiado lo que estudié, haber llegado a pasar por artes, porque me permitió, y por danza contemporánea, que son ramas del arte, me permitió exactamente eso, ayudarme a entender la forma en que puedo soltar, detonar, no sé cómo decir esta palabra, ¿sí? Porque antes como que de conocer esto siempre uno siente como que se ahoga. Y desde que conocí el arte fue como encontrar una herramienta, como Catarsis, así, de exacto, catarsis. de poder ver como una ollita, de poder como por ahí drenar, soltar. Fue el arte el que me permitió esto y la danza, que fue encontrarme de frente con mi cuerpo, no solo, o sea, sino que esta corporalidad, esta interior, que me permitió en cierta manera como eso, como darme cuenta de que el arte me ayuda a humanizarme un poco más, como a recordarme lo humana que soy, que lo olvido, lo puedo estar olvidando a veces con ciertas acciones o cosas. Entonces pienso que sí, el arte me ha dado herramientas para poder enfrentarme al mundo o tal vez soltar o detonar eso que no sé cómo sacar, Mm, como en ese contexto. muy lindo todo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, por estar acá, por compartirnos una parte de ti que claramente ya conocía. Pero también exponerlo también es un acto de valentía, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias por estar. Muchas gracias a ti por invitarme, María Camila, y fue un espacio muy delicioso, qué rico con el vino. Y qué chévere es eso, ¿no? Como siempre, es permitir esos espacios de esto, de poder hablar de lo que no habla uno con todo el mundo. Y eso es agradable. Gracias. Mm.